Soy el doctor Kelly Smith, soy especialista en neumología pediátrica y mi pasión es la educación sobre el asma. Con asma, el principal problema del que hablaremos en un momento es la inflamación de las vías aéreas. Y realmente, en mi opinión, el asma tiene que ver con comunicación y educación. Una vez que ya hacemos educación y comunicación y la establecemos bien, ya se puede entender por qué usamos los medicamentos que estamos usando y por qué les pedimos que tomen los tratamientos que les pedimos que tomen ustedes o los niños, será más fácil de entender. Y una vez que se entiende algo, es más fácil de controlar. La meta del tratamiento del asma es que deben necesitar usar su inhalador menos de 2 veces a la semana, deben tener tos nocturna menos de 2 veces al mes y deben necesitar esteroides orales como prednisona menos de 1 vez al año. Si necesita prednisona más de 1 o incluso 2 veces al año, entonces algo no está bien y hay que mejorar el control de su asma. Con asma casi nunca se debe estar en la sala de urgencias y nunca casi se tiene que estar en el hospital, con muy pocas excepciones. Estas son entonces algunas de las cosas que vamos a enfocar hoy y que ustedes como pacientes y padres entiendan. Vamos a dedicarle unos momentos y voy a dividir esto en capítulos para hablar de los diferentes aspectos del asma y a desglosarlo de una forma que sea clara y fácil de entender. En primer lugar, quiero hablar de conceptos erróneos. Cuando la gente piensa en asma, piensan en la gente o sus amigos en la secundaria que estaban cuando eran niños sentados sin poder ir a la par de sus amigos. Este tipo de asma ya no debe de existir. En estos días, si alguien tiene asma, ya casi no hay ningún motivo para no ser atleta olímpico. Si Dios les dio el talento para ser medallistas de oro y el asma lo detiene, o yo no estoy haciendo bien mi trabajo dándoles medicinas, o ustedes no lo están tomando correctamente, casi sin excepción. Obviamente no es el caso para todo mundo, pero ese es el mensaje principal y lo que queremos que entiendan. Queremos que ustedes como padres y pacientes tengan expectativas mucho más altas. Al estar en clase de educación física, en recreo, corriendo y jugando con los amigos, deben poder mantener el mismo ritmo sin ningún problema. Son estas las cosas de las que vamos a hablar hoy. Una de las primeras cosas de las que solemos hablar con padres o pacientes es lo que es el asma. Pueden usar la analogía de que hay 32 sabores de asma diferentes. Cuando la mayoría de la gente habla sobre el asma, piensa en lo que tenían sus amigos en la escuela sentados fuera del área de juego con su inhalador y se decían, ese no es mi hijo no hace eso, no puede ser asma. Pero la verdad es que hay muchos tipos diferentes de asma y de esto hablaremos en más detalle. Pero al final de cuentas, se reduce a hinchazón e inflamación en las vías aéreas inferiores. Otra pregunta que se hacen los padres es, ¿mi hijo podrá superar el asma con la edad? La respuesta es que sí, el asma se puede contraer a cualquier edad y superar a cualquier edad. Alrededor de la mitad de los niños en edad preescolar o que gatean, que tienen asma, la superan antes de los 6 años. Para nosotros es difícil, casi imposible decir quiénes la van a superar y quiénes no. Pero yo no quiero que ni mis niños ni los de alguien más tomen más medicamentos de los que realmente necesitan. Como especialista en asma y también como lo dirían sus médicos de atención primaria, no quiero que sus hijos tomen más medicamentos que los que son absolutamente necesarios. Trabajarán muy de cerca con ustedes para disminuir la cantidad de medicina lo más que se pueda para obtener el mayor beneficio con la menor cantidad posible de medicamentos y la menor cantidad de efectos colaterales. Cuando la gente piensa en los esteroides, que es lo que solemos usar para tratar el asma, me refiero a esteroides inhalados, pues les viene a la mente a Barry Bonds y Mark McGuire. Eso es en lo que piensan, pero la realidad es que con los esteroides inhalados que usamos, y de ello hablaremos más en unos minutos, al usar esos esteroides inhalados, es una dosis tan microscópica que al tomar una dosis mediana de esteroides inhalados 2 veces al día, todos los días durante un año, aún así habrá menos esteroides en el cuerpo ese año que lo que obtienen con la prednisona. Cuando están en la sala de urgencias y necesitan prednisona durante 5 días, equivale aproximadamente a un promedio de 5 años con un medicamento promedio para el control del asma. Cuando los padres vienen a verme y me dicen, no quiero que mi hijo tome prednisona o no quiero que mi hijo tome esteroides, una vez que lo entienden, se dan cuenta que lo mejor que se puede hacer es tomar un poquito de medicamento preventivo todos los días para no tener nunca que tomar la prednisona. Es uno de los factores más importantes que se deben explicar a los padres al hablar de asma. En los siguientes segmentos nos enfocaremos en la fisiopatología del asma, que es lo que ocurre médicamente en los pulmones. Veremos algunas cosas en detalles para que puedan entender y ver ustedes mismos directamente qué es lo que sucede y cómo funcionan las medicinas.
Luego hablaremos de los medicamentos que usamos y por qué los utilizamos. Y también vamos a hablar de los primeros signos de advertencia con el asma. Una de las cosas que se ven es que los ataques de asma generalmente se presentan durante 2 a 3 días. Quiero dedicarle tiempo a hablar de los signos de advertencia tempranos para que puedan identificar los síntomas de asma en las primeras etapas, porque el asma es una de las cosas que si se corta de raíz es más fácil controlarlo. Una vez que se sale de control es más difícil volver a controlarla y hay que usar muchos más medicamentos, algo que no deseamos hacer a menos que tengamos que hacerlo. Y después vamos a hablar de desencadenantes que pueden detonar el asma, virus, catarros, alergias o cosas en el ambiente como caspa de gato, polvo, humo de tabaco, etcétera. Y finalmente daremos recursos que puedan utilizar para seguir aprendiendo más por su cuenta. Vamos ahora a dedicarle unos minutos a hablar de lo que es el asma, porque una vez que lo entienden y cómo afecta a los pulmones, es mucho más fácil mantenerla bajo control. Hay muchos tipos diferentes de asma. Sin importar el tipo de asma que se tenga, siempre va a afectar las vías aéreas pequeñas y medianas. Una vez que se entiende este concepto, se puede entender alrededor del 75-80% de lo que hay que realmente saber para controlar el asma. Le vamos a dedicar tiempo a hablar de esto. El asma de cualquier tipo afecta a las vías aéreas pequeñas y medianas. Normalmente las paredes de las vías aéreas tienen un aspecto agradable y delgadas y abiertas, fáciles para inhalar y exhalar, pero con el asma de cualquier tipo el principal problema es inflamación, hinchazón en las paredes de las vías respiratorias y eso hace que la apertura sea mucho más pequeña, entonces es difícil inhalar aire y especialmente difícil exhalarlo y ahí se originan las sibilancias. Cuando hay hinchazón e inflamación como en la nariz que está inflamada y que tiene muchas flemas y moco, bueno, cuando hay mucha hinchazón e inflamación en las paredes de las vías aéreas, también hay mucho moco que obstruye incluso más las vías aéreas. Son dos cosas que hacen difícil respirar. Y si no fuera esto suficiente, también hay músculos en el exterior que normalmente están bien y relajados. Pero cuando hay mucha hinchazón e inflamación, enrojecimiento y moco, estos músculos de arriba se irritan, se agitan, se retuercen y aprietan aún más a las vías aéreas. Así es que cuando usted o su hijo se les da albuterol o Sopenex, son medicamentos de rescate, relajan los músculos. Pero es todo lo que hacen. No hace nada más en lo absoluto para la hinchazón, la inflamación, el enrojecimiento y el moco. Y como dijimos antes, ese es el principal problema. Si no fuese por esto, estos músculos de arriba no estarían tan irritables y se moverían tanto. ¿Cómo lo tratamos? Pues ahí es en donde interviene la medicina preventiva como fluticasona o budesonida y muchas otras medicinas de las que hablaremos a continuación. No le quiero dedicar demasiado tiempo a hablar de marcas específicas porque obviamente cambian con el tiempo año con año, pero el concepto de controlar el asma con medicamentos preventivos no cambia. Es ahí en donde funcionan los medicamentos preventivos. La forma en que funcionan es que se inhalan, llega aquí, funciona aquí, pero no lo hacen de inmediato. Generalmente son necesarias 2 semanas para que los esteroides inhalados entren en acción y más o menos de 4 a 6 semanas para obtener el efecto completo. Y lo que sucede durante ese tiempo es que en las vías aéreas, en lugar de verse así, se ven así. Y cuando hay un catarro o gripe o cuando hay alergias que se activan o algo que desencadena el asma, se empieza aquí en lugar de empezar por acá. Entonces hay mucho más espacio para trabajar antes de empezar a toser, tener sibilancia o presión en el pecho y dificultad para respirar. El asma se trata de prevención, no se necesita mucha medicina, sino un poco todos los días para mantenerla bajo control. Ahora quiero dedicarle unos minutos a hablar sobre el uso correcto de estos medicamentos, porque si los medicamentos se usan con la técnica correcta, funcionan mucho mejor y se obtienen muchos más beneficios al utilizarlos. Primero tenemos el nebulizador. Podemos poner el medicamento dentro de la taza del nebulizador y se prende el nebulizador que proporciona neblina que puede inhalar hacia los pulmones. Antes pensábamos que los nebulizadores eran lo mejor, pero ahora sabemos que si se usa un inhalador con espaciador con la técnica correcta funciona igual de bien o incluso mejor que un nebulizador. Pero hay quienes tienen mejores resultados con el nebulizador. Está esta boquilla que se pone directamente en la boca y para niños más pequeños hay mascarillas que se pueden utilizar para el tratamiento también.
Ahora vamos a hablar de cómo utilizar un inhalador con espaciador. En los viejos tiempos pensábamos que solo se trataba de poner el inhalador en la boca o que podíamos usar la técnica de la boca abierta y que eso funcionaba bien. Pero los estudios demuestran que si se usa un inhalador con espaciador con la técnica correcta, funciona igual de bien o incluso mejor que el nebulizador. Y muchas veces la gente dice, o los estudios demuestran que funciona mejor porque es necesario que pasen 2 minutos para que el medicamento pueda llegar a los pulmones en vez de 10 o 15 minutos que tarda con el nebulizador. ¿Cómo se usa? Primero se agita el inhalador unos 30 segundos como si fuese pintura en aerosol. La agitan durante 30 segundos, colocan el espaciador y después se dispara y se respira profunda y lentamente durante alrededor de 3, 4 o 5 segundos. Después contienen la respiración 10 segundos y eso permite que el medicamento llegue a los pulmones y después lo exhalen. Luego se sopla todo el aire, se agita, se dispara, se respira profunda y lentamente y se contiene la respiración durante 10 segundos y se exhala y eso es todo. Es muy importante inhalar lentamente. La razón por la cual esto es importante y a veces a la gente no se le educa sobre esto, me voy a tomar unos minutos para decírselos en forma específica. La razón por la cual debemos respirar lentamente es porque cuando presionamos el inhalador, el medicamento sale en forma de pequeñas gotas y el espaciador hace que esas gotas se conviertan en una niebla fina que puede llegar a las partes pequeñas de los pulmones donde se encuentra el asma. Al inhalar, la medicina pasa a través del espaciador y a la boca cuando llega a la parte posterior de la garganta, tiene que dar un giro de 90 grados para llegar a los pulmones. Si respiran demasiado rápido, el medicamento va tan rápido que lo que sucede es que al llegar a esa esquina aguda, choca con la garganta y después lo tragan, va al estómago, lo absorben y llega muy poco a los pulmones. Para los niños pequeños les digo que es como con los coches y camiones en las carreteras que van muy rápido. Si van muy rápido, pues chocan. Hay que inhalar lentamente para que la medicina pueda dar esa vuelta sin chocar y poder llegar a los pulmones como se supone que debe ser. Algunos espaciadores, y los más comunes lo tienen, es un pequeño mecanismo de silbato. No se supone que deba silbar. Si escuchan el silbato sonar cuando inhalan, significa que están inhalando muy rápido, demasiado rápido, que el medicamento está chocando en su garganta y que deben hacerlo más despacio. A los niños pequeños les digo que es un silbato de policía. Si escuchan el silbato, es el policía que les dice que van a exceso de velocidad y tienen que ir más lento. Lo voy a demostrar para obtener la medida. Entonces lo agitan así, de esta manera, una inhalación, agitan y luego toman durante 30 segundos y dispara e inhala profunda y lentamente durante unos 3, 4 segundos y lo contienen durante 10 segundos. Y luego lo exhalan. ¿Escucharon un poquito el silbato que sonó un poco? Quiere decir que estaba yo inhalando muy rápido, que lo tengo que hacer más lento y volverlo a hacer. Una vez que se acostumbran, en realidad ya es muy fácil de utilizar. Se convierte luego en un hábito. Así es como usamos un inhalador con el espaciador con la técnica correcta. Hay otros espaciadores que se pueden utilizar. Este es el tipo más común cuando se tienen 6, 7 años o más. Para los niños menores de 6 o 7 que no pueden inhalar muy profundo y contener la respiración, usamos un espaciador con una mascarilla. Estos son los tipos más comunes. El anaranjado es para lactantes, bebés que están en la UCIN, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y los podemos, o que son muy pequeños y pueden usar estos espaciadores. El siguiente tamaño que usamos para niños que gatean y niños de hasta 6 o 7 años es uno que tiene una mascarilla. Pueden usar ya sea esta o pueden utilizar una de estas otras que tiene una mascarilla desprendible y la técnica es ligeramente diferente. Lo que vamos a hacer es agitarlo más o menos durante 30 segundos y luego se pone aquí, se dispara y sella muy bien en la cara del niño y dejan que inhale y exhale más o menos 6 a 8 veces. Van a ver una válvula unidireccional que se mueve hacia adelante y atrás y verán que se mueve 6 u 8 veces, así sabrán que el medicamento está llegando a los pulmones. Esa es la primera inhalación y después se agita, se hace el disparo otra vez y otras 6 u 8 inhalaciones y eso es todo. Otro tipo que les quiero enseñar, que es muy popular especialmente con los adolescentes, se llama OptiHaler. Los estudios demuestran que no funcionan tan bien como los otros, pero es muy conveniente porque en lugar
de usar este soporte en forma de L, en lugar de tener que llevar dos cosas con uno, esto realmente puede caber adentro y se puede guardar así en el bolsillo o se puede poner en una bolsa fácilmente. La forma en la que se utiliza es que se saca y se coloca este cartucho de esta manera y es realmente la misma técnica. Se agita bien, se dispara, se inhala profunda y lentamente y se contiene el aire durante 10 segundos y se exhala y después se repite. Es exactamente la misma técnica. Este no tiene silbato. Pero quería yo mencionarlo porque muy a menudo, especialmente los adolescentes, no quieren andar cargando un inhalador y un espaciador en su bolsillo o en su bolsa de gimnasio. Sabemos que si un inhalador se usa solo, no funciona igual que con el espaciador. Entonces, si usan este, es mucho más fácil de llevarlo en la bolsa del gimnasio o en la enfermería de la escuela para rescate. Otros tipos de medicinas que tenemos son los que se llaman inhaladores de polvo seco. Hay diferentes tipos, estos son algunos. Tenemos el dispositivo de disco, viene con diferentes medicamentos y un dispositivo que se llama Turbuhaler. Esta forma de uso es muy sencilla. Primero se abre. Después tiene una pequeña palanca que presionamos para que se active el medicamento. Y básicamente se sostiene, se toma como una hamburguesa y se succiona como una malteada. Se inhala lenta y profundamente, se contiene el aire 10 segundos y después se exhala y es todo. Es muy sencillo, muy fácil de usar, muy fácil de enseñar, particularmente para un médico de atención primaria. Se sostiene como una hamburguesa, se succiona como una malteada o caja de jugo, lo que prefieran o quieran referir. Ahora quisiera hablarles un poco de los medidores de flujo máximo. Ya no los usamos mucho. Sabemos en realidad que los síntomas cambian con el asma, más o menos 2 o 3 días antes de que cambien los valores del flujo máximo. Realmente no recomendamos hacer esto. De hecho, nos gusta que el tratamiento del asma sea lo más sencillo posible. Entonces, esto es algo que no podemos omitir. Sin embargo, hay personas que no pueden percibir sus síntomas, no pueden saber que tienen opresión torácica o dificultad para respirar y tal vez no tengan la menor idea de que tendrán que ir a la sala de urgencias más tarde ese día. Para estos pocos pacientes, y realmente son pocos, realmente es muy importante usar este medidor de flujo máximo. Lo que vamos a hacer o de lo que se trata es una pieza de plástico que tiene un pequeño indicador deslizante aquí o aquí y se inhala mucho aire y se sopla tan fuerte como se pueda y el pequeño indicador se desliza a lo largo del tubo y en donde se detiene nos indica cuál es el flujo expiratorio máximo en ese momento. Su médico les ayudará a poner una etiqueta aquí que indique cuál es la zona verde, la zona amarilla y la zona roja y ya después pueden relacionarlo con su plan de acción de asma y eso les indicará los tratamientos que necesitan durante ese día. Mucho más importante para estos pacientes que no perciben bien esta situación, indica que hoy su asma está molestando más de lo que pensaban y necesitan ir a ver al doctor o tomar tratamientos de rescate. Pero normalmente, para la gran mayoría de los pacientes, estas cosas ya no son necesarias. Sin embargo, algo que sí es muy útil es lo que llamamos pruebas de función pulmonar o simple espirometría. Es algo que el médico puede hacer en el consultorio donde tienen que soplar en una máquina especial de computadora y proporciona mucha más información y de hecho las guías de asma lo recomiendan. De hecho, este medidor de flujo máximo ya no debe ser recomendado por las guías de asma excepto para estos pacientes que no son buenos para percibir esta situación. Una de las cosas más importantes que deben obtener de su médico es lo que llamamos un plan de acción para el asma. Se trata de una hoja de papel, puede ser así o así, hay muchas diferentes, pero de lo que se trata es que es una hoja de papel que indica lo que hay que tomar todos los días para controlar el asma, lo que hay que hacer cuando se incrementan los síntomas y se comienza a tener tos o presión en el pecho, sibilancia, etcétera, y luego qué hacer cuando hay síntomas severos y cuando hay que ir a una clínica de urgencias o a la sala de urgencias. Entonces, primero voy a hablar del plan de prevención. Hay quienes lo llaman la zona verde. Y estos son los medicamentos que normalmente se toman 2 veces al día, todos los días, llueve, trueno, relampaguee, pase lo que pase. Su médico
y ustedes se sientan a hablar de esto. Mientras están en la zona verde, deben volar un avión a toda velocidad, al mismo ritmo de sus amigos, con el nivel de actividad totalmente normal. Deben vigilar los primeros signos de advertencia mientras están en esto, porque generalmente los ataques de asma vienen en 2 o 3 días. Uno de los problemas más grandes es que la gente no se da cuenta o no reconoce los primeros signos de advertencia y esperan hasta que sus síntomas son tan severos que ya es difícil tratarlos. Es como dejar que el caballo ya se escape, por así decirlo. Hay que usar más medicamentos para ponerlo bajo control. Hay que enfocarnos en los primeros síntomas de advertencia. Es decir, comenzará uno a sentir como que está empezando un catarro o tal vez que la alergia se está activando. No siempre se puede saber exactamente qué pasa, pero puede darse uno cuenta de que algo anda mal, algo no está bien. Estos son los primeros signos de advertencia. Pueden ser nariz tapada, secreción nasal, tos nocturna, ojos llorosos, comezón en los ojos o garganta, o si usa un medidor de flujo máximo, su flujo máximo puede estar un poco más bajo. No tienen que tomar medicamentos de rescate en ese momento, pero que pongan mucha atención porque generalmente en 1 o 2 días comenzarán a tener síntomas como tos, sibilancias, opresión en el pecho, dificultad para respirar. Es ahí cuando deben usar su medicamento de rescate, albuterol o Sopenex. Pueden utilizar el inhalador con el espaciador 2 a 4 inhalaciones cada 2 a 4 horas por razón necesaria, a menos que su médico les diga algo más. Es más o menos así. O utilizar el nebulizador y la medicina de rescate cada 2 a 4 horas, dependiendo de los síntomas. Generalmente, si sus síntomas continúan durante más de 24 a 48 horas o si empeoran y no mejoran, ahí es en donde hay que buscar tratamiento y hablar con el médico y ver qué más recomienda él o ella para poner el asma bajo control. Generalmente es este punto cuando necesitan preguntarle al médico si es hora de suspender los esteroides orales. Este es el plan de rescate, la zona amarilla de la que a menudo hablamos. Y luego la última zona es lo que algunas personas llaman la zona roja o zona de emergencia, de urgencias. En este punto puede ser muy difícil ya respirar, hablar o caminar, o tal vez ni siquiera sea posible de hablar con oraciones completas. Puede haber tos constante, labios y uñas se pueden poner azules, pueden haber sibilancias constantes. Si esto ocurriere, no se espere, vaya inmediatamente, directamente a la sala de urgencias o llame al 991. Ahí es cuando definitivamente necesitan tratamiento de urgencia. Sin embargo, el plan es permanecer lo más que se puede en la zona verde y cuando los síntomas comiencen a activarse, hay que cortarlos de raíz para nunca llegar a la zona roja. De eso se trata el control del asma. ¿Qué síntomas hay que estar pendientes? Cortarlos desde que empiezan antes de que se salgan de control y cómo regresar a la zona verde tan rápido como sea posible. Es necesario hablar con su médico sobre su propio plan de acción individual para el asma. Estas referencias generales que les he estado dando, y eso es lo que hace la mayoría de los médicos. Sin embargo, cada paciente es único y cada relación médico-paciente es única y los invito a que hablen con su médico y le pidan un plan de acción para el asma. Les recomiendo ponerlo en su refrigerador para que todos sepan en dónde se encuentra. A menudo es importante tener varias copias, una para su refrigerador, otro para la bolsa de mamá, otra para la escuela, para el refrigerador de la abuela, para que todos estén de acuerdo. En neumología pediátrica y mi pasión es la educación sobre el asma.